¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Gracias por confiar en esta propuesta. Ruta 27, servidor Víctor Americano, en la producción César Vicente Moreno, ya lo conoce usted, el americanista, ya lo catalogamos de esa manera. Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con la doctora Fabiola Alanís Sámano. Dice su Facebook: michoacana, madre, abuela y esposa, doctora en Ciencias Sociales, militante de izquierda, feminista y morenista, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política. Bueno, dice mucho más. Ya la stalkeé, ya me metí a ver todo lo que tiene que ver. Fabiola, qué gusto saludarte. Por más que uno trate de guardar sus secretos, nomás sí, no ¿verdad? Se puede. Si los publicas en Facebook, alguien se dará cuenta. Oye, Fabiola, es un problema ser figura pública porque de que lo eres, con esa carrera de décadas en los temas políticos, en los temas propios del partido, en tu ideología. O sea, de repente, como diputada, imagino que la gente te aborda en la calle y quiere que le resuelvan los problemas. Porque cuando te ganas la confianza de la gente no sé si está ahí tocando la puerta de tu curul ahí en el Congreso para plantearte sus cosas. O te ven en la calle, se te acercan, eso a mí me encanta. Sí. Para estar en la política tiene que gustarte. Sí. Porque tiene sus altibajos, tiene sus desafíos, tiene sus frustraciones, tiene sus alegrías, como toda actividad profesional. Es una actividad profesional en mi perspectiva. Pero lo bonito es eso, es cuando conectas con la gente. Mira, fui a Europa hace 2 o 3 días. Sí. Y me encantó que voy entrando al Café La Lucha, porque dije, voy a grabar qué rico. Voy a grabar un sí. Seguramente aquí en Cantalagua usan Café de La Lucha. Seguramente. Si no, se los recomendamos. Y entonces dije, voy a grabar un video en Uruapan donde diga, si vienes a Uruapan y no tomas Café de La Lucha, haz de cuenta que no veniste. Sí, ¿verdad? Y en la entrada me encuentra un señor encantador de, oye, usted es Fabiola, yo la sigo, le voy a invitar al café, bueno, una cosa hermosa. Eso a mí me gusta. O luego camino en Morelia, la colonia más apartada, entregando el periódico Regeneración, y soy Fabiola Alanís. Sí la conozco. Oye, y esto. Entonces, es así como, o en el centro comercial, o en el cine, o el lugar donde voy a peinarme, o luego me doy tiempo para hacerme las uñas. Claro. Gente. Y el otro día yo hice un programa en donde dije que me gustaba la salsa cruda, o sea, los tomates crudos, porque son muy ricos. Sí, claro. Y fue a un restaurante y el mesero encantador dijo, le hice esta salsa porque sé que le gusta crudo. Entonces me pareció encantador. Esas cosas pasan y las disfruto. Es de figura pública, que se preocupen a los que no reconocen en la calle. Esos que ni se anoten para el 2027, por supuesto, ¿no? Pues, el 2027. Ahí sí cada quien. Ahí sí cada quien. Sí, porque ahorita vamos a hablar en el terreno político, pero acuérdese que en las carreras electorales hay quien quiere y puede. Hay quien quiere, pero no puede, no le alcanza, nomás no le da, hay de todo. Y a lo mejor hay quien podría, pero pues no le interesa, así que pues también, se dan las cosas, ¿verdad? De esa manera. Fabiola Alanís Sámano, doctora, un gusto tenerte aquí. Estaba haciendo cuentas, ustedes no hagan cuentas de por lo menos de mi edad, porque ni de nada, pero creo 2005 fue cuando, por ahí a principios de los 2000 fue cuando te hice la primera entrevista. Yo creo que sí. Sí, más o menos. Yo creo que sí. Yo públicamente, siempre he militado en la izquierda, en las organizaciones más radicales. Estuve en los primeros años de mi primera juventud. Pero ya con más formalidad empecé a militar en el PRD. Sí, claro. De la mano de Lázaro Cárdenas Batel. Ajá, sí. Esos años más o menos. Yo anduve con él acompañándolo para la candidatura al Senado de la República. Sí. Eso fue en el 2000. Y luego en el 2001 lo acompañé también en lo que tiene que ver con la primera campaña a la gubernatura, que por cierto ganamos con Lázaro, que es una persona extraordinaria. Y de ahí me seguí en el ámbito público del lado de la izquierda. Cuando perdimos el gobierno del Estado, pues yo me regresé a la universidad. Además me gusta la docencia y la investigación. Sí, claro. Y bueno, nos conocemos desde entonces. Desde entonces. ¿Va a ser cuánto ya? 25 años. Por ahí, 25 años, sí, con Fabiola Alanís, siempre muy férrea, ahora sí que
tener el gusto de conocer a personas con convicción es importante. O sea que ese estado bellísimo, que el mapa de Michoacán que está detrás tuyo, lo has recorrido todo. Todo, varias veces. Varias veces. O sea, te conoces desde Epitacio Huerta hasta Aquila y has recorrido todo eso. Fíjate que Epitacio Huerta tengo un recuerdo memorable porque... ¿Por qué? A ver, platícanos. Ahí conocí físicamente a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo había visto en el 95 cuando el tema de la dirigencia nacional del PRD. Sí. Y claro que lo seguía y lo amaba y decía qué gran personaje, pero cuando fue el fraude electoral del 2006, él empezó un recorrido por el estado en el 2007. Okay. Y yo ya era la presidenta del PRD. Yo competí, saqué 97% de los votos. Lo cual agradezco mucho, me apoyaron mucho y entonces fui la presidenta del PRD, cuando el PRD era la fuerza mayoritaria hermosa de este estado. Y entonces Andrés Manuel vino y llegó Epitacio Huerta a su primera gira de recorrido por todo el país, después ya de varios años él logró visitar cada uno de los 2.400 municipios más los 70 de usos y costumbres de Oaxaca. Claro. Entonces lo conocí ahí y lo vi así de lejos, dije, ay, ¿qué impresión te dio de conocer? Ay, no, pues yo estaba encantadísima y entonces... ¿Y recuerdas qué te dijo? Se ve que le dijeron, pues aquí anda la del PRD, o yo no sé. ¿Y eso que le hayan dicho? No, y entonces, sí, eso que le dijeron. Entonces pero yo hacía a distancia, en el meeting, habíamos convocado gente y todo bonito. Y entonces luego, no, pues ya me acerqué yo. Bueno, la verdad es que yo no soy tímida, pero un personaje como Andrés Manuel, pues sí te impone. Y entonces llegué, licenciado, soy Fabiola Alaniz. Sí, ya sé. Soy la presidenta del PRD. Sí, ya sé. Y lo vine a acompañar porque nosotros queremos apoyarlo y porque nos dolió muchísimo el fraude electoral. Y entonces él entendió que pues había una conexión y que había una identidad. Sí. Porque en ese tiempo ya se había distanciado prácticamente todo el PRD del licenciado López Obrador. Lo dejaron solo prácticamente en el país. Y llegó a decir en algún momento, es que de todo el país a mí solamente del PRD me ha apoyado el dirigente de Tabasco y la dirigente de Michoacán. Y entonces ya fue ahí que lo conocí todo y entonces me subí a la gira y de ahí nos fuimos, de Epitacio Huerta nos fuimos rumbo a acá, no, hasta acá. Después fuimos todo el oriente. Al oriente, no, pero al Bajo Balsas. Okay. Andábamos después en Susupuato, nos fuimos a Tuzantla y acabamos en San Lucas hasta acá. Hasta allá. Hasta acá. Entonces fue realmente una gira muy importante. Sí. Y después, mira, aquí está Tuzantla. De aquí pasamos por Juárez, venimos así. No, digo, está siempre un poco lejos, pero estuvimos recorriendo. Él venía al estado y recorría en 3 días por lo menos 27, 28 municipios. Y entonces luego ya fuimos a todos los demás. Entonces cada que venía, pues yo preparaba y todo con un grupo de compañeras y compañeros. No éramos muchos los que teníamos ese entusiasmo y convicción de que era con él. Y entonces, bueno, esa es una anécdota un poco larga. ¿De cómo conociste? De cómo lo conocí físicamente. E intercambiaste palabras con y ya después se hizo una amistad muy fuerte entre él y yo y una identidad muy importante. Importante saber las anécdotas que luego uno le pregunta de otras cosas, pero no de cómo fue esa formación. ¿Cuánto mides, Fabiola? Ahorita que te paraste, eres alta, ¿no? ¿Tú cuánto mides? Sí, 1.69. No, sí, pero sí, siempre has sido una mujer, digamos, que ves alta, pero también que vas creciendo no solamente en esos temas, también en los temas electorales, por lo que vi en una encuesta reciente, pero ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. ¿Cómo era de niña Fabiola Alaniz? Yo te imagino, a ver si doy lo correcto. Así media inquieta, revolucionaria, con ideas siempre curiosas, no sé por qué tengo esa impresión. ¿Cómo eras? No, pues no te equivocas. No, nosotros somos 11 hermanos. 11 hermanos. 6 mujeres y 5 hombres. Wow. Y yo soy la número 4. Okay. Afortunadamente mi papá y mi mamá nos viven, los queremos, los disfrutamos. Qué bien. La mitad de mis hermanos viven en Estados Unidos, otros tantos vivimos acá. Y bueno, era la número 4, pero sí he sido mucho más inquieta. A veces se me pasa la mano. Me decían
la Guerras, que Rosa. Así te me decía. decían cuando era chica, sí. Oye, la primera vez que digo, así me serio? decían, sí, todavía mis hermanos me dicen cuando me hablan, Guerras, ¿cómo estás? Ajá. Sí, sí, tenía liderazgo. Nosotros éramos niños INPI. Había un programa que era Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Sí. con López Portillo, cuando yo era chiquita. Y entonces había espacios que fíjate que qué buenos estaban, donde las niñas y los niños que no fueron a la escuela o que les tocaba ir en la tarde a la escuela, iban a desayunar ahí por 20 centavos o por nada. Si no tenías, pues ya por nada. Y entonces tenías que levantarte y estar a las 6 de la mañana para formarte, y si querías formarte 2 veces y desayunar, y te daban una palanqueta y te daban una encono de chocolate más un pan, a veces arroz con leche, ay, bien rico. Entonces les decía, vamos, y yo les llamaba, ya levántense, vámonos para alcanzar a dar 2 vueltas, y entonces dábamos 2 vueltas y desayunábamos 2 veces. Sí, ese tipo de cosas han sucedido, y entonces pues sí he sido muy inquieta todo el tiempo. ¿Tú naciste dónde? Nací en Ciudad Hidalgo. En Ciudad Hidalgo. En Ciudad Hidalgo, sí, pero muy chica mi papá tuvo que emigrar a Estados Unidos y decidió que nos fuimos un tiempo a la Ciudad de México, más bien nos fuimos a la Ciudad de México, y ahí se quedó mi mamá, y mi papá iba y venía, así. Sí. Como son las familias los temas migrantes. Que siempre recae la carga en las mujeres que se quedan solas o por un tiempo solas, van y vienen, y con la abuela y el abuelo paterno. Fíjate, yo estuve 3 años en Estados Unidos después del error de diciembre, que famoso del 94. Yo allá, sí, 3 años, en Seattle, en Washington. En Washington. Por obviamente, pues me fui con mi esposa, con mi hija, estaba chiquitita, mi hija entonces, ahora ya tiene 35 años. Ya tiene 35. Sí, wow. ¿Qué crees? Que se fue a estudiar a Berlín una maestría en neurociencias. Yo dije, ¿de quién sacó eso? Por Dios, parece no, de su mamá, ¿eh? No, seguramente. Que son muy inquietos intelectualmente. Sí, no, sí, la verdad, sí. Yo les digo a mis hijas, ¿cuándo van a ser abuelo? Y tengo un hijo de 19 años. Me dicen, primero va a ser tu hijo el que te va a hacer abuelo que nosotras. Ya ves que ahora las mujeres, en serio, traen como que otro chip, otro tema, el tema académico, superarse, esto y lo otro, aquello. Para mí es un orgullo, es un gusto. Es una nueva época, está muy revolucionado ya eso, y ya. Si les preguntas, no, ya ni quieres preguntar, porque se les hace ofensivo que le diga, oye, ¿cuándo te vas a juntar o a casar o a vivir con alguien? Sí. Y porque pues ya ni casarse, eso ya pasó de moda. Luego dicen, oye, te invito a una boda, ¿y para qué te casas? O sea, pues no te cases, nomás vas a gastar, mejor gástate la luna de miel, bueno, para lo que sea. Y entonces si les dices, oye, ¿cuándo vas a tener hijos? Se les hace ofensivo, o sea, ¿qué te importa? O sea, no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, y es que antes las abuelitas, si no se casaban, no sé, a una cierta edad, ya se te está pasando el tren, mijita. Sí. Yo a mi hija le decía cuando ella tenía como 25, 26. ¿A Tamara? Tamara, ella estaba estudiando ya la maestría, me parece. Y le decía, oye, Tami, no me vayas a dejar sin nietos. Mamá, ni me digas, primero el doctorado y primero no sé qué, y primero cuánto, no me presiones, por favor. Cierto. No, pero oye, Fabiola, vamos a ir avanzando en esta charla. Ahora sí que estamos muy a gusto platicando con el cafecito aquí en Gran Cantalagua, gracias a nuestros anfitriones. En ese sentido, ¿cómo fue tu digamos, formación? Obviamente de la niñez ya platicaste, de la adolescencia ahora sí que a la facultad, ¿no? Ya a estudiar, donde empezaste a tener la semilla de la ideología de izquierda. ¿En qué momento tú dijiste, es por aquí? Pues desde que estaba estudiando, yo estuve un tiempo estudiando en el CCH Sur. Yo trabajé desde muy joven, bueno, trabajé desde chica, muy chica, a los 8 o 9 años ya trabajaba en diferentes cosas, ayudando a mover agua, ayudando a una serie de cosas que luego te voy a platicar con más calma. Pero mi trabajo formal, mi primer trabajo formal fue a los 16 años, me dieron un permiso para eso. Y entonces, y era un ambiente en la Universidad Pedagógica Nacional, yo ahí hice mi primer trabajo formal. Y bueno, pues era una actividad intensa, política, eran los años, digamos, de la mayor protesta contra la política de austeridad, precisamente de la Madrid y todo este tema de la apertura al mercado externo, con el ingreso al GATT, etcétera. Entonces era un ambiente, un contexto de mucha participación política, y ahí fue donde yo inicié.
pues a luchar a luchar por la democracia, a luchar por el aumento salarial, a luchar pues, por lo que son nuestras banderas en la izquierda y nuestras causas en la izquierda. Yo he escuchado de repente, no recuerdo quién, y Fabiola cuando en sus inicios en la izquierda, no, que muy aguerrida y no sé qué. Sí, era cierto. O sea, tú sí, yo sigo siendo salías a marchar cuando no estabas de acuerdo con los temas. Fui huelguista de hambre. Ajá, sí, tengo episodios ¿Por qué fuertes. te fuiste a huelga de hambre? Por aumento salarial. ¿Sí? Precisamente en la Universidad Pedagógica yo era dirigente de un sindicato como de 800 personas. Y bueno, demandábamos el aumento salarial para todas y todos, particularmente para las secretarias que estaban muy bajo el salario, y nos fuimos a huelga de hambre, 2 compañeros y yo. 17 días duró la huelga de hambre, pero fue muy bueno porque logramos incrementar el salario. Qué cosas. Entonces, sí, la viví fuerte, la viví difícil. Salir de la huelga de hambre es muy complicado, porque no puedes comer cualquier cosa, hay que tomar caldito, oxidante, y una serie de cosas. Pero sí, o sea, soy una mujer de convicciones y no he tenido empacho en protestar cuando ha sido necesario. Ahora, en una época, Fabiola, donde lamentablemente todavía el machismo por ahí se está resistiendo a ser erradicado, ¿no? La misoginia, bueno, muchas cosas, ¿no? Que tú has luchado mucho en contra de todo eso. Pero en una época donde las candidaturas eran para hombres, para varones, donde los partidos políticos, estoy hablando en general, si veían que algún distrito lo van a perder, a lo mejor ahí le daban la candidatura a las mujeres. Una situación de violencia política en contra de la mujer, cuando tú, digamos, ibas empezando en todo esto. ¿Tú sufriste violencia política en algún momento? No que recuerde. ¿No? No que recuerde. No, y no creo que te ibas a dejar. No. Pero sí ha sido una larga marcha a la democracia, y ha sido para las mujeres, y hay que decirlo, no en plan de revictimizarnos, pero nuestra participación siempre, y los espacios que hemos conseguido nos han costado 2 y 3 veces más. Sí. Porque hay una sociedad patriarcal, hay toda una explicación cultural, histórica, milenaria, de esa manera de concebir el papel de las mujeres en la sociedad. Eso ha sido así. Sí. Entonces, reconocer que ha sido así, que es un tema cultural, nos lleva a entender por qué ha sido tan largo el proceso, a pesar de que ha habido grandes mujeres a lo largo de la historia, Hipatia de Alejandría, 500 años después de Cristo, etc. Claro. Y la primera astrónoma, etcétera. Entonces sí ha habido, digamos, algunas mujeres muy destacadas que a lo largo de la historia han participado, Sor Juana Inés, etcétera, y también las anónimas. Entonces, en la época reciente, y precisamente en estos años, a mí me tocó vivir desde la dirigencia del PRD todavía el tema de las cuotas. O sea, de quien decía, a ver, bueno, está bien que participen las mujeres, está bien, así como una concesión. Sí. Porque lo primero que te decían, no hay mujeres. O sea, no hay mujeres que quieran ser regidoras, no hay mujeres que quieran ser síndicas, no hay mujeres que quieran ser presidentas. O sea, no hay. ¿De dónde las agarramos? Ese era el discurso. Ese era el discurso. Y entonces empezaron como una concesión los partidos políticos, y está en sus programas de entonces. Está bien, 70-30, o sea, 30% garantizado para mujer y 70% para los hombres. Y yo me acuerdo que mi alegato en las asambleas era, ¿y por qué no al revés? 70% mujeres y 30% hombres, si somos más de la mitad de la población y somos las que siempre estamos en las campañas. Sí. Pero total que hubo esta parte de cuotas de 70-30, y luego vino un fenómeno en donde el dirigente proponía a su esposa o a su hermana para que ocupara ese 30%, o sea, ocupara los espacios de las mujeres. Entonces ha sido una lucha muy, muy intensa, pero hemos avanzado exponencialmente en los últimos años. Yo diría que la época en la que más hemos avanzado en decir las mujeres importamos y aquí estamos y se requiere la paridad, es decir, 50 y 50, y las mujeres tenemos que estar en todos los espacios, del 2019 para acá. Hasta que llegó la 4T al poder en México, se pudo avanzar en reconocer los derechos de las mujeres
en todos los espacios, no solamente en las candidaturas. Claro. ¿No? Primer gabinete paritario federal, el licenciado López Obrador, la primera secretaria de Gobernación, la primera secretaria de Seguridad, la primera secretaria de Economía, la primera presidenta del Banco de México. Eso, un gabinete paritario en áreas muy importantes. Y luego, en la reforma del 2019, se acordó que todo iba a ser paritario en el Instituto Nacional Electoral, en los órganos autónomos, en las candidaturas, en los congresos locales, en las gubernaturas no ha llegado, ni en los municipios, pero sí en los procesos electorales, los partidos políticos están obligados a registrar al mismo número de mujeres que de hombres. Es más, cuando terminó de integrarse la lista de las y los senadores, tuvieron esta lista reciente de esta legislatura, sí. Un caso muy sonado es que tuvieron que bajar a Dante Delgado, el principal dirigente del Movimiento Ciudadano, el líder histórico del Movimiento Ciudadano, claro. Lo tuvieron que bajar y subir a Amalia García, porque si no el Senado no se quedaba 50 y 50. Claro. O sea, esa es la prueba, pues, de que tiene que funcionar sí o sí. Fíjate nada más. Este tipo de situaciones, bueno, pues ya veremos qué sucede, pero sí ha sido un tema bastante complicado que yo conozco a muchos políticos varones, hombres, que de verdad cuando los entrevisto se ve que son sinceros y dicen qué bueno que ya las cosas son, pero hay otros que no les gusta, ¿eh? Hay otros tanto que así como que... Resistencia. Que así como que, bueno, vamos a hacerles el favor de, o sea, no, en serio, yo he entrevistado a muchos y hay unos que de verdad sí son muy, y sí se les da gusto, pero hay otros tantos que se resisten todavía. Entonces la pregunta enseguida para avanzar en esta charla, en este podcast Ruta 27 con Fabiola Alanís Sámano, y les he hecho la pregunta a otros personajes, las candidaturas ¿por paridad o por capacidad, Fabiola? Las dos cosas, o sea, por paridad porque es obligatorio. Sí. Pero también más por capacidad, por supuesto que sí, quien quiera aspirar a un puesto de representación es porque sabe que tiene las cualificaciones para hacerlo. Claro. Pero más allá de eso, en mi perspectiva y en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, lo que tiene que ponerse por delante es a quien haga suyo el proyecto de nación. Porque más allá de la candidatura y del interés legítimo personal que podamos tener, está el garantizar que el proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum permanezca, continúe, se consolide en este país. Esto quiere decir hacer suyo los principios de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar, no traicionar, y poner las instituciones al servicio de la gente y no al revés. O sea, yo le decía en días pasados al fiscal general Carlos Torres Piña que él llegó con una gran legitimación, lo apoyamos muchísimo y hay una gran confianza en el trabajo que pueda realizar. Hay muchas expectativas con él. Muchas expectativas. Sí. Pero yo le decía, a ver, el poder sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la gente. Y particularmente en la Fiscalía necesitamos que el acceso a la justicia esté más cerca que nunca. Y eso pasa por una coordinación importante con el nuevo Poder Judicial. Un caso concreto. Sí. Si alguien fue víctima de un delito y tiene una buena atención por parte de la gente del Ministerio Público, que ya se acabe todo eso de las mordidas y de la revictimización, todo eso. Entonces, si se integra bien una carpeta de investigación en donde se pone de manera imparcial los datos del delito, tal, y esa carpeta bien integrada y esa investigación bien realizada se pasa al Poder Judicial, es mucho más fácil que no quede en la impunidad. ¿A qué voy? Si estamos en las instituciones de procuración de justicia, nuestro objetivo como Morena, como movimiento, es que no queden en la impunidad los delitos. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que es importante la paridad, es importante la capacidad y mucho más importante o importantísimo el proyecto de nación que reivindicas, los principios de la Cuarta Transformación.
Y además algo que es central, que lo hemos dicho, que no debe haber un divorcio entre el poder económico y el poder político. Eso no se puede permitir, porque eso permea en las estructuras gubernamentales y es muy, muy dañino para la gente. Fíjate, ¿te acuerdas lo que decía Pepe Mujica? De que si alguien entra a la política para hacer plata, decía... Que se vaya a otro lado. Que se vaya a otro lado, que se vaya de empresario. Que se vaya de empresario. Ajá. Y pues que le vaya bien. Además, en este país a los grandes, medianos y chicos empresarios les ha ido bien. Mucho mejor le ha ido a la gente. Sí. Si quieres hacerte millonario, no te metas a la política. Exacto, en pocas palabras decía. Justo. Y porque una cosa, Fabiola, es ser funcionario público, otra cosa es ser servidor público o servidora pública. Así es. Completamente, creo que vamos entendiendo... en todos lados. Entonces, sí, capacidad sí, paridad sí, y asumir y hacer suyo el proyecto de nación, es decir, una candidatura cuarto transformadora. En ese sentido, Fabiola, el poder legislativo, el poder donde tú estás ahí como presidenta de la Junta de Coordinación Política y diputada precisamente por Morena en la 76ª legislatura de Michoacán, ¿cómo coadyuva una legislatura? Porque dicen por ahí zapatero a tus zapatos, ¿no? A legislar, ¿no? Aunque también de repente realizan alguna gestión en los distritos que representan. Pero ¿cómo coadyuva una legislatura para la gobernabilidad, para la paz social, para la adecuada aplicación de los programas sociales? Porque donde pasa el presupuesto es por la Cámara de Diputados, por los congresos estatales. ¿Cómo hacerle para estar vigilantes de que pues nadie le meta la mano al cajón de la tesorería, ¿no? ¿Cómo coadyuva el Poder Legislativo? Bueno, nosotros estamos convencidas y la legislatura actual me parece que tiene una conformación con cuadros muy maduros, gente muy experimentada que ya han estado. Hemos logrado la gobernabilidad en el Congreso a partir de reconocer que es importante quien representa el 5%, a quien representa el 35%, sin descuidar lo que somos como mayorías. Morena es mayoría, junto con el bloque, con el PT y con el Partido Verde. Sí. Y hemos dicho una cosa central, o sea, nosotros estamos poniendo candados a la corrupción y estamos buscando que sea un presupuesto equilibrado en términos de que tenga prioridad en los programas sociales, en la gente, en la atención a la gente, en la estabilidad financiera que se ha logrado, hay que decirlo, el secretario de Finanzas ha hecho un extraordinario trabajo. Quienes vivimos el pasado de cómo se dio esta situación en las finanzas públicas, la verdad es que lo ha hecho muy bien Luis Navarro, lo digo sin tapujos, yo observo que está bien. Dijo Bedoya el milagro financiero. Con la conducción del gobernador, que además le sabe a los números, se mete a los números y eso es importantísimo. Es abogado, pero me encanta que se mete a los números. Sí. Entonces, y yo soy economista, entonces observo eso y me encanta, pues, porque así tiene que ser el tema cuando hablamos de números. Y entonces, bueno, un presupuesto equilibrado, un presupuesto que ponga énfasis, por ejemplo, en el tema educativo, que nos parece que es central, y en garantizar lo que está establecido en la Constitución para la Universidad Michoacana, para los programas para el bienestar, etcétera. Vaya, sí dijo el milagro financiero el gobernador en su informe, refiriéndose a la actividad precisamente que se ha realizado en la Secretaría de Finanzas, porque no hay que olvidar que el anterior secretario pues está preso. Sí, está preso ahorita y ese tema. Tú cuando piensas o te mencionan el nombre de Silvano Aureoles, ¿qué viene a tu mente? Pues desafortunadamente, pues un desastre, sobre todo al final, en los últimos 3 años, una desilusión muy grande, porque bueno, pues la izquierda pensó en respaldarlo. Y bueno, pues sí, le falló al pueblo de Michoacán, nos falló a todos. Vaya, sí, pues prófugo de la justicia. Y mira justicia. que yo estuve en el gobierno los primeros 3 años, renuncié precisamente por esa razón, por desacuerdos y porque pues yo toda la vida he apoyado al licenciado López Obrador y no iba a ser la excepción en 2018. Por congruencia, creo que he sido la única secretaria en la historia de este estado que ha renunciado. Sí, ¿verdad? Pero lo hice con mucha convicción por una razón central. Y eso es importante decirlo. Yo no tengo relaciones de complicidad con nadie.
Ajá. y mucho menos relaciones de complicidad con el dinero, con nada. O sea, es algo que me ha dado mucha libertad en la militancia, porque puedo ver de frente a la gente, hablar de frente, soy una persona honesta, entonces no tengo mayor dificultad en pararme en cualquier escenario y sostener lo que he dicho siempre. Oye, Fabiola, nunca como ahora, cada quien tendrá su opinión, pero nunca como ahora se ve una efervescencia muy fuerte, una de mujeres en general, no solamente de Morena, también hay otros partidos políticos, pero de Morena parece ser que la baraja es bastante amplia en cuanto al 2027. Nunca como hoy he visto esa efervescencia de que una mujer, lo ha dicho el propio gobernador, dice, ojalá que yo sea el último gobernador varón, dice, que aquí sigan Oye, mujeres. Necesitaríamos como unas 20 gobernadoras después del gobernador Bedoya para más o menos emparejar el piso. Nunca ha habido una mujer gobernadora en Michoacán. Nos deben. O sea, la verdad es que víctimas las mujeres que no hemos podido gobernar este estado, ¿no? Siendo además un estado donde se han alojado grandes personajes como pues Gertrudis Bocanegra. Caray. ¿no? O sea, saludos a Pátzcuaro. Saludos a Pátzcuaro. O sea, sí, no la deben. Oye, cuando andaba yo en la reporteada, Fabiola, en alguna ocasión le pregunté al entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, siempre con su sonrisa, ¿no? El Lázaro Cárdenas Batel, porque yo recuerdo, a ver, tú me corriges si estoy el dato equivocado, el gabinete de Lázaro Cárdenas Batel, yo recuerdo que fue el primero, no solamente con más oportunidad para mujeres, sino también de diversas fuerzas políticas. Estaba Rosailda Abascal. Sí, no, y fue el primer gabinete donde hubo mujeres. A nivel nacional, hasta donde sé, creo que es el primer gabinete donde puso a la primera procuradora. No había habido procuradoras. Bueno, ahora son fiscales, pero procuradora creo que fue la primera, fue esta Lucila Arteaga Garibay. Lucila Arteaga Garibay, sí, efectivamente. Y entonces yo le preguntaba a Lázaro Cárdenas que por qué el tema de la mujer, y dice, confío más en las mujeres para administrar que en los varones. Y tiene razón. Me acuerdo perfectamente de esa respuesta. Eso, sí. Que puso en Contraloría, sí es cierto. A Rosailda Abascal, que de origen panista. O sea, como muy plural su gabinete. Sí, pero además la Contraloría, pues para tener al ojo de la oposición ahí también, me parece que fue muy buena medida. Sí. Por cierto, bueno, y en ese sentido, viene el 2027, Fabiola, ya sabemos quiénes tienen su corazoncito latiendo por este tema. Yo en lo personal, yo con que no milito ningún partido, yo sí analizo las propuestas de los candidatos y de las candidatas. Yo cuando emito mi sufragio lo hago con total responsabilidad, pero yo sí me voy desde el perfil, desde obviamente todo lo que he hecho, porque de repente llega cada personaje, querida Fabiola, que yo no sé de dónde lo sacan, pero hay personajes que nomás no tienen ni iniciativas y nada más están yendo por su dieta y no trabajan nada. Se nota, luego se nota, por lo menos yo estoy hablando de la 76ª legislatura, se ve quién está trabajando y quién está ahí nada más como de turismo legislativo. Oye, vas a ver, mis diputadas y diputados todos trabajan, ¿Ah, sí? Sí. ¿Los tienes ahí? Órale. No, sí, son muy trabajadores. Hay uno que otro que sí. Por eso hemos sacado bien las reformas. En general. Han venido a las 2, 3 de la mañana, a las 11. No, déjame hablarte bien de ellos. ¿Sí? De ellos, sí. Está bien. Te la compro porque Fabiola los tiene así. No, pues son bien. Oye, Fabiola, pero en este sentido, he visto algunas encuestas recientes de hace algunos días donde creciste en cuestiones de aceptación, de popularidad o de conocimiento del electorado. ¿Tú qué, las tuyas, tus encuestas? Porque hay unas que luego dicen que las mandan a hacer porque las pagan, que para salir bien posicionado, pero eso de nada sirve, ¿no? No, pues no. ¿Para qué engañarse solito? ¿Tú cómo va ese sentido? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Pues yo tengo una medición, yo no he mandado a hacer encuestas, pero son caras. Conozco las encuestas. Sí. Y sí, hay diferentes opiniones, pero fíjate, crecer 1 punto, 2 puntos en las encuestas es un montón.
sobre todo cuando hay una metodología rigurosa, Sí, es decir, claro. una encuesta hecha en vivienda, tocan, a ver, aquí vive don Víctor Sí, Americano, si claro, tiene credencial de sí. lector, sí. Ajá. A ver, te le voy a poner una relación aquí. ¿Conoce a fulano de tal? Sí. ¿Conoce a fulano de tal? Sí, sí lo conoce. Bueno, ¿usted lo conoce? Sí. ¿La conoce? Sí. ¿Votaría por ella? Sí. ¿Votaría por ella? Jamás. Ah, ¿No? sí, Entonces sí, sí, también es, pero son encuestas en vivienda sí. que tienen rigurosidad, digamos, Sí, la científica, metodología. la metodología Ajá, bien hecha. ajá. Y entonces eso es en vivienda. Una muestra, digo, desde la economía lo digo, una muestra de 800 o de 1200 es suficiente para saber en Michoacán cuál es la tendencia. Así son las encuestas. Sí. Y así son los resultados electorales. Quienes han hecho encuestas y se han acercado al resultado último, tienen, digamos, una mayor credibilidad y confianza y se cuidan muchísimo. Entonces, tú difícilmente vas a encontrar una encuesta de las más prestigiadas presentando números que no son. Sí, claro. ¿No? Porque va su prestigio Sí, de por medio. Claro. Su prestigio nacional, no solamente en el estado al que van. Y entonces, en esas encuestas, las que son en vivienda, yo he crecido bastante, y yo creo que estamos ya en un nivel de competitividad muy importante con el compañero que está un poco más alto que yo. ¿Qué es Raúl Morón? Que es el senador. Es el senador Raúl Morón. Pero en sí de las mujeres, de acuerdo a un par de encuestas que yo he visto y he estado analizando los números, de las mujeres, tú eres la mejor posicionada. Sí, efectivamente. Sí, ¿verdad? Entonces, con mucho, yo diría, con mucho. Yo saludo mucho la participación Sí. de las compañeras. Creo que este auge al que te referías es bien bonito y hay que disfrutarlo porque tiene que ver con la nueva época, con la época de reconocernos y como sujetos sociales de derecho, las mujeres. Como que tenemos la posibilidad de decir, quiero hacer esto y hacerlo, y que se den las condiciones democráticas para participar. Yo no me asusto de nada de lo que veo. A mí me encanta ver ese auge porque al final nos necesitamos todas y todos. Y me encanta ver a las compañeras que están buscando un espacio, que tienen capacidad para hacer determinada cosa, que han demostrado en los hechos que han hecho bien su trabajo. Entonces, yo no lo veo como algo negativo, la competencia, yo lo veo como algo altamente positivo, que nos ayuda como movimiento a estar precisamente eso, trabajando permanentemente y nada más cuidar el tema de la línea que puede convertirse en una línea muy delgada entre la cosa pública y la cosa política. Hay que tener mucho cuidado ahí de separar eso, o sea, porque eso sí puede afectar políticamente y electoralmente a quien mezcle pues el tema político con el tema del ejercicio público. Porque la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, cuando vino, tuve la oportunidad de hacer una pregunta dentro de... Qué bien se desenvuelve, ¿eh? Yo la verdad, ¿no? Yo no había tenido oportunidad de preguntarle, fue en el centro de convenciones, ahí estabas tú precisamente, sí, y una de las cosas que dijo es que va por encuesta, ¿no? Dice, no, va por encuesta, ya en su momento se verá, porque yo le pregunté a David Delgado, Arroyo Delgado, el del INE, ¿cuándo? Le digo, ¿me mandas el calendario electoral? No, Víctor, todavía no se aprueba. Sí, no. No, dice, hasta septiembre del año que entra, del 2026. En junio. ¿En junio? En junio del año que viene. Se aprueba el calendario. No, arranca el proceso Arranca electoral. el proceso. Sí. Porque también y en Morena es en junio precisamente, ya tenemos que tener a un representante del Cambio Verdadero. Tendremos un verano bastante intenso. Desde ahorita yo creo, y es positivo, Yo digo que por un lado reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobernador en tema de finanzas, en tema de obra pública, en tema de pueblos y comunidades indígenas, y seguramente lo está disfrutando mucho porque es el tiempo de la cosecha, de lo que él programó estos años y que ahora está viendo reflejado en la conclusión de obras. Eso es bien bonito y yo creo que él tiene que tener este espacio para disfrutar
Ya le quedan 2 periódico años. y hay que respetarlo y ser muy cuidadosos. Ajá. Porque finalmente es nuestro compañero egresado que viene del movimiento. Sí. Y bueno, eso hay que ser muy cuidadosos y esperar los tiempos electorales. Sí, bueno, entonces en junio del 2026, desde ya está la efervescencia política electoral, ya lo sabemos, y Fabiola Alanís Sámano es una de las mujeres michoacanas que está siendo ahora sí que sujeto de observación de los ciudadanos, de ellas y de ellos, para ver qué es lo que sucede en la carrera política electoral. Entonces, tú de plano estás lista, si se da el caso, para ser la primera gobernadora de Michoacán. Sí, por supuesto. Sí, porque dame unos Esperemos, que va a decidir el pueblo de Michoacán. Sí. Yo sí creo en la democracia, yo sí creo que es el pueblo el que va a definirlo. Sí. Y sí, nada me haría más feliz que dirigir a mi gran estado. O sea, conozco la diversidad cultural, conozco los problemas que hay en cada municipio, conozco los municipios casi a nivel de tenencia. He recorrido mucho el estado. Esto no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. O sea, no, son años recorriendo y he dado resultados en la administración. Recuerdo mucho mi paso por una de las áreas que más me encantó de mi vida profesional, el Servicio Nacional del Empleo. Sí, cómo no. Fue una cosa hermosísima porque tuve oportunidad de ir a la última comunidad indígena, respaldar a la gente con proyectos productivos. Todavía me los encuentro y dicen, ay, ¿se acuerda que aquí pusimos una purificadora? Todavía está. ¿Se acuerda que pusimos una tortillería? Todavía está funcionando. Entonces, eso, nosotros pasamos del lugar 29 que estaba el Estado cuando yo lo recibí al lugar número 1 en 3 años en eficiencia presupuestal, en resultados. O sea, a mí me gusta la administración y tengo experiencia en la administración. Bueno, estar con el presidente López Obrador en la Comisión Nacional para atender la violencia en contra de las mujeres la CONAVIM ha sido una extraordinaria experiencia. Entonces, tengo experiencia en la administración, por eso creo que podemos hacer muchas cosas por Michoacán. Recuerdo perfectamente esa etapa tuya en el Servicio Nacional de Empleo porque yo estaba entonces en CB Televisión y éramos vecinos. Ah, cierto, sí. Estaba ahí en CB Televisión. Cierto, yo iba luego a entrevistas ahí con ustedes. Ahí sí. Precisamente éramos vecinos ahí con Fabiola. Esa época también fue cuando el ahora gobernador estuvo ahí en... Él era el gobernador, sí, a él le entregaron el premio, el reconocimiento. No, pero Alfredo Ramírez Bedoya también estuvo en Sedeco. Él estaba en Sedeco. Pero en esa época, ¿verdad? Sí, porque yo dependía del licenciado Eloy Vargas, mi amigo Eloy Vargas, que fue además... Saludo, Eloy Vargas, hace rato que no saludo. Bueno, solo por mensajes. Sí, él fue mi jefe. Sí, es cierto. Era el jefe del Servicio del Empleo. Y el gobernador un tiempo estuvo en el ICATMI. Sí. Y otro tiempo estaba ahí ahí directamente con él. Sí, sí, efectivamente. Él y varios compañeros que todavía están por ahí. Oye, Fabiola, hay muchos temas de qué platicar. Sí, muchísimos temas, pero tiempo, sé ¿no? que traes tú tu agenda ahora sí que muy apretada. Mucho aprecio que la presidenta de la Jucó pues se haya dado el tiempo aquí para platicar. Por favor, ¿no? Ahí en la legislatura. Soy Fabiola, como nací, me voy a morir como siendo Fabiola y con mucho interés y muy agradecida de que me des este espacio. Fabiola, de tu productividad legislativa o como grupo de morenista ahí en el Congreso del Estado, ¿cuáles son las 3 iniciativas o reformas de las cuales te sientes tú más orgulloso? Que esto ya aterrizó y ya se está aplicando, ¿o cuáles? Híjoles. Porque hay muchas. No, hay muchas, hay muchas. Una que es central para mí es pueblos y comunidades indígenas. Sí, claro. Porque vino la reforma al 2º artículo de la Constitución, que fue una iniciativa del presidente López Obrador y que dio continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero aquí en Michoacán, y hay que decirlo, la reforma fue más allá de eso. Con el 4º nivel orden de gobierno, que es extraordinario. Fue una propuesta del entonces diputado Alfredo Ramírez Bedoya, que ya siendo gobernador la implementó. Esa es una propuesta muy de avanzada porque es darle el reconocimiento y el poder que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Creo que acaban de hacer una consulta aquí en Morelia, en San Miguel, ¿no? Y que dijeron que no. Yo digo que no fue una buena decisión, pero bueno. Entonces, son cerca de 44 ya comunidades que están en eso, que tienen autonomía suficiente, que nombran su propio consejo, que definen hacia dónde irán los recursos, todo eso está muy bien.
Entonces la reforma a pueblos y comunidades indígenas por un lado y por el otro la agenda de las mujeres, que para mí es fundamental. Sí. O sea, haber aprobado la igualdad sustantiva, la eliminación, o sea, medidas para seguir eliminando la violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo es fundamental, y el tema salarial. Y luego todo el paquete de las reformas que tienen que ver con nuestro proyecto de nación, que te decía hace rato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con convertir en derechos los programas sociales. El programa de pensión, si nos escucha algún adulto o adulta mayor, seguramente sí, que sepan que ese ya es un derecho, no es que sea un apoyo, es un derecho establecido en la Constitución, lo mismo que los recursos que van a personas con discapacidad, o sea, todo el paquete del bienestar que quedó aprobado y que hizo de la Constitución una Constitución con un corte humanista, eso me ha dejado muy contenta. Ahora, que no quede en letra muerta, esa es nuestra tarea, ¿no? Sí, pero ya está en la Constitución y pues ese es nuestro máximo documento orientador. Entonces, bueno, han sido muchas cosas, pero particularmente esa. Y ya está en la Constitución la palabra gobernadora. Sí, también que luego hay que aclararles porque se ponen nerviosos, otra vez la resistencia, a ver. No quiere decir que es excluyente. A ver, en la Constitución dice, en la Constitución de la República, por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues si puede ser gobernador o gobernadora, no quiere decir debe ser o puede ser gobernadora solamente, no es excluyente. Claro. Lo mismo que en la Constitución acá, o sea, no estás excluyendo a los hombres ni mucho menos, estás visibilizando, estás nombrando a las mujeres, puede ser gobernador o gobernadora, entonces es agregar una palabra nada más, no es que ya... ¿Por qué se ponen tan nerviosos? No pasa nada, tranquilo. Oye, Fabiola, rápidamente antes de finalizar esta charla. Y no todo el mundo, porque tenemos un número importantísimo de hombres que son aliados de la causa de las mujeres. ¿Cuántas gobernaturas van en el 2027? ¿17? ¿O? 17. 17, ¿verdad? 17. Y en Morena, pues está lo que es la paridad en cuanto al número de mujeres y de hombres, pero siempre va a ser uno, como no es ahora sí que par, sino es impar. Van a ser más 10 u 11 mujeres candidatas por Morena. Van a ser hacia allá va la tendencia esta entonces semana. Para que me lo platiques y entenderlo muy bien, Luisa María Alcalde dijo aquí en Morelia que va a ser por encuesta, pero sin embargo 10, 11 estados de la República van a ser, no sé si apartados y asignados para una candidata mujer. ¿Cómo se va a manejar eso aquí en Michoacán? Pues eso lo define la dirigencia nacional solamente, no es algo que se vaya a resolver acá. Claro. Normalmente el tema de las gubernaturas es así, es la dirigencia nacional, va a haber valoraciones también políticas y bueno, un tema que es central es que de las 17 entidades que van a elección, hay 6 que salen que son mujeres nuestras, que son de Morena, que es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, viniendo del sureste, la gobernadora Laida Sansores, Mara, la gobernadora de Tlaxcala, de Colima, de Guerrero, del PAN salen 2, sale Aguascalientes y sale Chihuahua, ahí está un poco competido el asunto, sobre todo en Chihuahua, y dado este componente que nosotros le llamamos de acción afirmativa, Morena va o tiene que asignar hombres a aquellos estados donde se ve difícil que Morena pueda ganar, caso de Aguascalientes y caso de Querétaro. Entonces se habla mucho de Ávila para que vaya a Aguascalientes y hay un senador en Querétaro, entonces pues está así. Y también algo que hay que ponderar es aquellas entidades en donde nunca ha habido una gobernadora, caso de Michoacán y caso, hay 2 o 3 todavía casos. Entonces todo se pondera, todo se analiza, todo de la dirigencia nacional. Y la competitividad también. Sí, claro. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué te dice la encuesta? O sea, la encuesta te puede decir, sí, lo conoce el 100% de la gente, pero el 80% de la gente nunca votaría por él o por ella. Sí, claro. Eso, los negativos, esos son fundamentales. Sí, claro. O sea, por si te conoces, sí, claro que lo conozco, votarías por él, jamás.
¿Votarías por ella? Jamás. Entonces los negativos sí cuentan mucho al momento en la metodología de Morena, al momento de hacer la evaluación de los perfiles. Bien, Fabiola, estamos finalizando esta charla de Ruta 27, la doctora Fabiola Alanís Sámano aquí con nosotros. He visto en tus redes sociales que ya estás yendo al gym, ¿no? Veo que subes ahí. Ya, siempre he hecho ejercicio. Siempre he hecho ejercicio. Ah, ok, no, es claro, con las redes sociales se difunde más. más. Sí, pues mira, yo siempre he corrido, me ha encantado. Ahora corro a menos ritmo que hace 10 años. Y también llevas al doctor Rogelio Sosa ahí contigo, Casi no, porque... Saludos a mi amigo, el doctor Rogelio. Sí, gracias. Sí. Tenemos una caminadora en casa, que es tu casa. Gracias. Y bueno, yo cuando no puedo ir al gym, pues corro en la casa. Claro. Y él siempre está en la caminadora de la casa, casi no le gusta ir al gym. Y también me gusta hacer boxing. ¿Sí, también? Sí, me gusta. No, hay que tener No, porque te libera mucha energía y claro. Es un ejercicio bien bonito. Sí. No soy experta ni mucho menos, pero sí hago mis pininos. Oye, Fabiola, vas a decir que qué preguntón, pero ahorita que mencionaba al doctor Rogelio Sosa, ¿cómo lo conociste? ¿Quién le hizo ojitos a quién? Pues él a mí, por supuesto. Claro. Tocó como 500 puertas para encontrarme precisamente en la Universidad Pedagógica. ¿En serio? ¿A poco? Sí, un día te voy a platicar. ¿Ah, sí? Pintó bardas, de pasé por aquí, te extraño, te quiero, tal. Todo un enamorado. Sí, muy enamorado, sí, muy enamorado. Hasta la fecha, fíjate, hacemos una pareja extraordinaria. Sí, la verdad sí. Sí, la verdad no nos queremos mucho. Ajá. Es una relación muy madura ya tenemos nietos, entonces... Bueno, ¿y sí cocina o no cocina? Pues sí, mira, por ejemplo, en las mañanas siempre me ponen, no es que cocine, bueno, pues él se prepara la comida, yo no estoy, y de repente comemos en la casa y ya entre los dos hacemos, pero sí él es muy de, voy y traigo medio kilo de bistec y aquí una carne asada y aquí lo hago, y en las mañanas me prepara el café, o sea, sí, es un buen compañero, muy buen conversador, un intelectual muy consolidado, y eso es muy bonito. Un saludo muy atento, ¿eh? Ya estoy hablando, mira, ya se me hicieron ojitos de amor. Ya le cambió el semblante, ya está sonriendo. Fabiola, diputada, presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada de Morena en esta legislatura, muchísimas gracias por estar aquí en Ruta 27. Encantada. Qué bien terminaste la entrevista. Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Va a empezar la semana con ahora sí que la sonrisa fácil de Fabiola. Pues saludos a tu esposa. Claro que sí, siempre te manda saludos. Es muy linda. No, hombre, ya. Muy capaz también. Sí, el menor de mis hijos tiene 19 años, las otras, bueno, tiene 27, la siguiente, y 35 la que te mencioné. Y uno se dice, qué rápido pasó el tiempo, qué bárbaro. Le digo aquí a César Vicente, que tiene hijas pequeñas, disfrútalas ahorita. Disfrútalas. En serio. Mis hijitos también crecieron rapidísimo. Mi hijita y mi hijito crecieron, mi hijito, que es un hijote, tiene 34. Ajá. Le digo, Sergio, ¿vas a tener hijos? Jamás. Es muy alto él, ¿no? Sí, es grande. Es muy alto, sí, alguna foto bien de familiar tuya en las redes sociales. Con ellos, sí. Me acompaña mucho, trabaja mucho conmigo, de hecho ahorita está en la Ciudad de México, o sea, tiene mucha actividad, y bueno, pues está bien eso, ¿no? Qué bueno. Pero no quiere tener hijos porque dice, pues si ya tenemos a los hijos de Tamara, ¿yo para qué quiero tener hijos? Si ya tengo a mis sobrinos, ya. Ni modo. A estas generaciones. Va a ser el tío favorito ahí. No, sí lo es. Por supuesto. Bueno, pues mucho le agradezco a usted, sobre todo, que haya estado al pendiente de este espacio. Gracias a César Vicente Moreno, el americanista, por la producción. Saludos, gracias. Yo soy Víctor Americano. Yo le voy al Morel. Espero que suba a Primera División ya. Por favor. Gracias a Fabiola Alanís por esta charla. Gracias sobre todo a usted. Hasta la próxima.